Y ni bien cruzamos de California a Nevada, miren con los valores del combustible que nos encontramos acá. Pagando en México. ¿Qué hace, señor? Vamos a dejar una fotito acá, recién nos acaba de llegar una alerta de viento. Bueno, vamos a parar porque el viento está tremendo. Y veníamos escuchando un ruido, parece que se está por salir el sombrerista de acá. Uy, sí. La verdad es que estoy sorprendida porque hemos llegado a Las Vegas y no es lo que me imaginaba. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Bienvenidos a Nevada, Estados Unidos. Hemos cruzado recientemente a nuestro segundo estado acá en el país. Te invitamos que si aún no lo has hecho, veas todos los episodios anteriores que estuvimos recorriendo el estado de California. Durante más de 30 días estuvimos en California. Impresionante, pero ahora es momento de pisar el acelerador y meterle pata porque nos quedan solamente 2 meses y muchas cosas para recorrer antes de dejar el país. Cruzamos desde Lake Tahoe a Nevada, un lugar que nos quedamos enamorados. El lago está justo ahí entre los dos estados. Y ya bajamos de las montañas, tuvimos unas vistas hermosísimas. Y vamos camino para Las Vegas, un lugar que hacía mucho que queríamos conocer. Acompáñanos a recorrer este nuevo estado. En los episodios anteriores les habíamos estado mostrando el precio del combustible, que comparado con lo que veníamos pagando en México... ¿Qué hace, señor? Estaba viendo qué es esto y es una canilla con agua, así que vamos a aprovechar a cargar agua. Cuando estábamos recorriendo California les mostramos los precios de todas las cosas que fuimos ahí viendo, entre ellos el del combustible, y que nosotros no lo veíamos tan caro en comparación con México. Inclusive estaba más barato que lo que veníamos pagando en México, que fue el país anterior que visitamos. Pero muchas personas que nos siguen desde acá, desde Estados Unidos, nos decían que California es el estado más caro de todo el país. Los valores que pagamos de diésel estuvieron aproximadamente entre 5,30 el galón hasta casi 6,30 aproximadamente que llegamos a pagar en algún lugar. Y ni bien cruzamos de California a Nevada, miren con los valores del combustible que nos encontramos acá. 4,69 el galón de gasolina y 3,84 el precio por galón de diésel. Impresionante la diferencia, casi la mitad, así que ya estamos acá para cargar combustible porque nos esperan muchísimos kilómetros de viaje. $50, 13 galones de diésel. Así que no solo que haber ingresado por California fue muy lindo y disfrutamos un montón, sino que lo bueno es que entras con los precios más elevados y después si todo baja es como, qué bueno. Y no solo que llenamos el tanque muy barato, sino que había una canilla para cargar agua, así que nos vamos con combustible y agua llenitos. Qué hermosura la montaña, el río que va ahí al lado. Tremendo, ¿verdad? Miren el atardecer que estamos viendo. Como siempre, mitad de camino, cambio de piloto y paramos para mostrarle esto. Ya lo venimos viendo desde que llegamos a Estados Unidos, sobre todo cuando vamos por lugares más de montaña o como más alejados, digamos, de las ciudades. Me recuerdo que la primera vez que más me llamó la atención fue cuando estábamos yendo a Three Rivers para ir al Sequoia, les dejamos el video acá. Y la verdad que lo deben reusar porque se ve en todas las casas. Miren, las casas están como metidas adentro más del campo y tienen el buzón acá. Hoy a la mañana cuando salí a correr, van a tener que ir a ver el video al otro canal, lo vi en un montón de casas, o sea, es porque realmente es como que la casa está súper alejada de donde pasa el cartero. Otra cosa que vi en la vida real, así como se ve en las películas, es el diario tirado cuando salí a correr por Beverly Hills. Estaba el diario enrolladito y en una bolsita, se ve que para que por la humedad no se humedezca. Vamos. Vamos.
En el video anterior les decíamos que nos recordaba mucho el paisaje a la Patagonia, Argentina. Bueno, ahora también, nada más que la parte de la estepa. Las rutas cuando íbamos, tipo ruta 3, que íbamos hacia el sur, o ruta 40, que es totalmente desértico y el viento te mueve la camioneta, no saben el viento que hay, no sé si se alcanza a apreciar porque la vegetación es muy bajita, pero hay un viento tremendo. Y no se pierdan el patio que va a tener la Jacuneta hoy. 20 Mile Beach. Playa 20 millas. ¡Qué vista! Espero que haya un poco de reparo acá abajo porque el viento que hay en la ruta. Y esto es un camping gratuito, decía acá. Esto parecieran ser baños. ¡Qué vista! La montaña nevada, el lago acá. Un lujo el patio que vamos a tener. No sé si se alcanzará a ver el movimiento en la cámara del viento. ¿Qué mueve? ¿Se ve o no? No se aprecia, pero es como una cunita. Y con esta vista. Y súper cerrado porque Vamos a prender la luz. porque el viento está muy fuerte. Vamos a Y esta picadita. brindar por un nuevo estado. Salud. Bienvenidos a Nevada, gente. Buen día. El viento anoche paró. Vamos a ver la vista para el otro lado. Qué placer amanecer en este lugar. Miren lo que es. Vamos a hacer un cafecito. Y mientras disfrutamos de nuestro cafecito, les vamos a mostrar el mapa de Estados Unidos. Por un lado, para contarles un poquito lo que ya hemos recorrido, lo que vamos a hacer por delante, porque fue súper difícil organizar estos 3 meses que tenemos por acá. Para los que sean nuevos en el canal o no hayan visto videos anteriores, nosotros nos encontramos en estos momentos recorriendo lo que es la costa oeste, porque estamos yendo con destino hacia Alaska para unir Ushuaia con Alaska. Y debemos llegar en el verano, entre junio y agosto aproximadamente. No hay que llegar ni tan temprano porque hace mucho frío, ni tan tarde porque ya empieza el frío. Entonces, les vamos a mostrar en un mapa, clarificar y mostrarles cuál es el plan por ahora. Normalmente, antes de entrar o ni bien entramos a un país, lo que hacemos es buscar recomendaciones o de los lugares que más nos va a interesar conocer y los marcamos en el mapa para tener una idea de dónde están ubicados. En estos momentos solamente nos hemos concentrado en 2 regiones. Una que es Alaska, que ya veremos obviamente en el momento cuando lleguemos a Alaska. Y por otro lado nos hemos concentrado en lo que es la zona oeste de Estados Unidos, sobre todo acá que hay 10 millones de parques, entonces que era muy difícil poder organizar un viaje, que siempre tratamos de no repetir ruta y demás. Pero bueno, entonces nos centramos acá, toda la primera parte que estuvimos haciendo, que fue lo que vieron en episodios anteriores, el recorrido por California, ingresamos por San Diego, de ahí nos fuimos a Los Ángeles, hicimos parte de la ruta 101, después nos fuimos acá al Sequoia y al Kings Canyon, después pasamos por Fresno, Yosemite, de ahí nos fuimos a San Francisco, dimos toda esta vuelta hacia el sur, San José, pasamos por Napa y de ahí nos fuimos atravesando por Sacramento hacia Lake Tahoe. ¿Sí? Eso es lo que hemos realizado hasta el momento. Ahora la segunda etapa que vamos a realizar está más o menos planificada así, porque obviamente que siempre pueden surgir cambios, pero va a ser de Nevada, Arizona y Utah. Desde acá, que es donde estábamos en South Lake Tahoe, cruzamos, en estos momentos estamos acá en Walker Lake y nos espera todo este tramo de ruta que es bien lejos hasta Las Vegas, que otra opción para quienes estén planificando algún viaje por esta zona es desde Los Ángeles cruzar a Las Vegas, ¿sí? Así que como tengan el dato. Y después acá hay muchos parques para recorrer, entonces uno va a tener que priorizar
elegir. A priori la ruta macro que tenemos prevista es: vamos a Las Vegas, después vamos a cruzar al estado de Arizona, al sur, vamos a recorrer varios puntos por acá que han sido pueblos por donde pasaba la ruta 66, vamos al famosísimo Gran Cañón, y acá tenemos muchos parques que ya les iremos mostrando en los próximos videos. No queremos entrar en detalles ahora, pero ya estaríamos cruzando al estado de Utah, haríamos toda esta vuelta, y por último nos quedaría una tercera etapa que es ya encarando rumbo hacia la frontera con Canadá. Desde Salt Lake City en Utah saldríamos hacia Idaho, después nos iríamos al estado de Oregón y por último al estado de Washington, que es donde está la famosa ciudad de Seattle. Y acá ya vemos que está la frontera entre Estados Unidos y Canadá para cruzar a Vancouver, que sería la primera parada en nuestro próximo país. De esta manera, la ruta de estos 3 meses iniciales en Estados Unidos se verían así. Les mostramos parte de lo realizado con lo planificado. Toda esta vuelta. Y todo lo que tenemos en el centro y en el este del país va a quedar para la vuelta de Alaska. Porque, viendo acá el mapa, nuestro plan es: estamos recorriendo todo esto acá que se ve zona oeste. Vamos a cruzar a Canadá, que todavía no tenemos ese mapa organizado. Después vamos a recorrer Alaska durante un buen tiempo. Luego vamos a regresar por Canadá, porque no hay otra ruta, y a conocer un montón de lugares que tenemos muchas ganas de conocer. Ahí hay muchos parques y demás. Y después volveríamos a Estados Unidos para hacer centro y este del país, que hay muchas cosas por mostrarles. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal, que tenemos muchas aventuras por delante, muchos lugares por conocer y compartir con ustedes. Así que no te pierdas los videos de cada semana en Hakuna Matata por el Mundo. Ya estamos en la ruta, vamos con la primera parte de esta nueva etapa, que es llegar a Las Vegas, porque desde Lake Tahoe a Las Vegas hay muchísimos kilómetros. Vamos a dejar acá un mapita, así que se viene un gran día de ruta por acá. Welcome to the USA. Hice algo muy estadounidense. Me dejé en una gasolinera a comprar algo para comer y dije: voy a probar las donas en Estados Unidos. Está muy buena. ¿Está rica? Es como, me hizo acordar como los buñuelos en Argentina, nada más que con glaseado. Por lo menos este que estoy comiendo acá. $1.49. Ya hemos hecho cambio de piloto y miren esto, por favor, lo que son estas vistas. ¿Se acuerdan cuando estábamos mostrándoles en episodios anteriores Sequoia National Park, King Canyon, que pasamos después por el Sierra National Flores y después fuimos a Yosemite y les hablamos de la Sierra Nevada? Bueno, estamos en estos momentos del otro lado. Se ven espectaculares las vistas, la cantidad de nieve que hay ahí es impresionante. Qué lindas vistas que nos está regalando esta ruta, con la montaña nevada, montañas allá enfrente y mucho viento, pero mucho, ¿no? Tremendo el viento, vengo con las dos manos así agarradas al volante. Como debe ser, ¿no? Ah, bueno, más fuerza, porque se mueve un montón la camioneta, bien desértica en todas las cosas. Y hemos llegado a Tonopah, no sé cómo se pronuncia. Vamos a hacer una parada acá para reabastecernos de combustible. Vamos a aprovechar a comer algo también. Paradita técnica. Seguimos.
El diésel está 4,19. Un poquito más caro que lo que pagamos en la primera carga acá en Nevada, pero mucho más barato que lo que valía en California. Tanque lleno de combustible, vidrio limpio. Santi se ríe. Le encanta limpiar el vidrio. ¿Qué decís? Le encanta limpiar el vidrio. No sé, me parece recopado. Mientras está cargando ahí combustible, ya me siento toda una playera. Estábamos sacando la cuenta que hemos gastado muchísimo combustible ahora. Normalmente con la camioneta hacemos 10 kilómetros con un litro, 9, 8 y medio, entre 8 y medio y 9, en verdad. Pero ahora que hemos venido con el viento totalmente de frente, hemos venido haciendo menos de 7 kilómetros con un litro. Así que por suerte el combustible acá está más barato. Estás cocinando por acá. Vamos a hacer unos panquequitos con proteína, unos huevitos revueltos, un yogurcito con cereales. Receta de los panqueques, por favor. Va cambiando todos los días los panqueques, pero estos tienen una cucharada de ghee, polvo de hornear, un huevo, una cucharada de yogur proteico, proteína y harina de almendras. Y ahora sí, comida lista. Tenemos mate, panqueques, palta, huevo revuelto, panceta, un poco de yogur, frutos secos y Unas castañas saladas que vi recién en la estación de servicio y me tentaron. y esta vista al desierto de Nevada. Panza llena, volvemos a la ruta. Veníamos charlando que son raros estos pueblos, parecen como detenidos en el tiempo, no sé. Es de película de las que uno ve del lejano oriente, o sea, se ve sumamente diferente a lo que estuvimos viendo en California. Cambió muchísimo el clima, está muy árido, no se ve prácticamente vegetación, está muy seco. Seguimos rumbo a Las Vegas. Si es que el viento nos lo permite. Vamos a dejar una fotito acá, recién nos acaba de llegar una alerta de viento. Que nos esperan, o sea, se esperan ráfagas como de hasta 80 kilómetros por hora. Lo que no sabemos si es solamente acá en este lugar donde estamos en estos momentos o que nos pueden llegar a agarrar en el camino. Así que iremos viendo y tomar los recaudos necesarios, por supuesto. Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. But every single time that I come around, it seems you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I may. La ruta no nos deja de sorprender con las montañas ahí de colores. Sigue siendo una ruta súper recta, pero miren, allá al fondo no sé si se alcanza a distinguir. Tenemos montañas nevadas. Después acá a la derecha aparecieron unas dunas por este lado. Y seguimos ahí viendo las montañas de este lado. A lo lejos también se ven con un poco de nieve. Así que viene teniendo una combinación muy linda de paisajes esta ruta. Lo que sí, el viento no afloja, estamos yendo despacio a 70. En vez de el tiempo no para, sería Bien, el viento no... me olvidé el ritmo de el viento no para. Mucho viento, así que por ahora, yendo despacio podemos viajar, pero está re peligroso. I think that maybe you should know this ain't my first rodeo. Bueno, vamos a parar en el rest area porque el viento está tremendo. Miren los árboles, lo que se mueven acá. Hago una pregunta. Sí, La gente dice que vos te comés las heces. todas las heces. Dice tiempo de permanencia 18 horas acá en rest area. Miren, hay agua, mesitas, todo. Y creo que los santafesinos en general los comemos las heces. Es como la tonada del cordobés, qué sé yo, no sé. Y no voy a empezar a pronunciar las heces ahora, después de 35 años. Aparte se entiende perfecta la frase. Poner que algo no se entienda de lo que hablo, pero... Está muy bien, mi amor. No tenés que perder tu esencia. Bueno, gracias. Tampoco me afecta que me digan que me como las heces. Es como que a un cordobés le digan, ¿por qué hablas así? Porque nací en Córdoba, bueno, naciste en Santa Fe. Claro. Bueno. Oh, el viento está... O sea, hay que ir así tenso todo el tiempo, así que vamos a descansar un poco. Les voy a bajar
para que vean el viento que hay. Obviamente que no se va a escuchar nada de esto que estoy diciendo. Bueno, ahí está la jacuneta. Miren qué lindas que son estas áreas. Y veníamos escuchando un ruido. Parece que está por salir el sombrerista de acá. Uy, sí. Y ahora encima ya empezó un tramo de autopista. El estado de la ruta está impecable. Llevamos haciendo ya por Estados Unidos casi 3.000 kilómetros. Y todas las rutas que hemos transitado están muy bien, en muy buen estado. Y hemos llegado a Las Vegas. Estaba esperando encontrar algún cartel, pero no hemos visto ninguno. Es muy loco que uno piensa en Las Vegas y piensa automáticamente en los edificios, en los casinos, y no, es una ciudad muy grande. No sé exactamente cuántos habitantes viven acá, pero hay un montón de casas. Normales. O sea, normal como en cualquier otra ciudad. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar para acomodarnos y descansar después de un largo día de manejo. Recién acabamos de buscar tremenda ciudad. Las Vegas tiene 650.000 habitantes, así que pedazo de ciudad. No sé si se alcanzará a apreciar allá atrás, pero se ven muchos barrios. Qué loco, ¿no? Porque vuelvo a decir lo mismo. Yo pensaba o sea, la imagen que uno tiene es la de los hoteles, los casinos. Y si uno se pone a mirar en el mapa, ahora que son esas cosas que uno no le presta atención, como en un montón de otros lugares que nos ha pasado, que hasta que uno no mira el mapa y le hace zoom, no tenés idea. Y después tómense un tiempito en su casa de pegarle una ojeada al mapa de Las Vegas y van a ver un lugar grande. Will I heed the call that deserves me? Free thoughts aloud. La verdad es que estoy sorprendida porque hemos llegado a Las Vegas y no es lo que me imaginaba. No es lo que, o sea, esperaba llegar y encontrarme con todas estas cosas gigantescas y no con todos estos tremendos barrios. Igual que se ven barrios muy lindos, o sea, se ven todos barrios privados, barrios cerrados. Estamos con el sol de frente acá, no se va a ver nada. Igual ya vamos a ir a conocer los edificios y a mostrarle a toda esta gente hermosa que nos sigue el centro de Las Vegas. Por supuesto. Bueno, doblamos mal, no por la calle que teníamos que doblar, y miren al barrio que nos metimos, que todo perfectito, así, mira, todas las casitas iguales, todo prolijito, qué hermosura. Este es el barrio que vamos a tener. O sea, no es que vamos a dormir acá, pero acá a la vuelta. Tranqui, ¿no? Los vecinos. Bueno, cambios de planes, así es de loca nuestra vida. Estábamos por estacionar y nos acordamos que tenemos que ir al súper porque tenemos pocas provisiones. Entonces buscamos un Walmart que quede cerca y estamos yendo para allá. Como les contábamos al principio de este video, un montón de los seguidores que tenemos de acá de Estados Unidos nos decían que California fue donde nosotros les mostramos un recorrido por el supermercado en el episodio número 3, es el estado más caro. Entonces ahora tenemos que hacer una compra grande como las que les mostramos en ese video. No vamos a mostrarles precio por precio, sino que vamos a hacer la compra y después les mostramos al final cuánto gastamos para ver si efectivamente Nevada es mucho más barato. Hemos salido del súper, está re agradable el clima, hay un poquito de viento, justo ahora paró, ahí se levantó, pero está re lindo el clima. Hemos gastado en esta compra que se ve acá, hemos comprado un montón de cosas porque estábamos súper desabastecidos, $240. La verdad que los precios no nos pareció tanta diferencia con California, salvo alguna cosa puntual, no sé, vimos el off, que había muchísima diferencia. Puede ser que sea un poquito más barato, pero la verdad que no demasiado. Hicimos una compra grandísima, un montón de verduras, queso, pan, chocolates, café, nos habíamos quedado sin sal, hasta una botellita de vino ahí por ahí atrás. Tenemos heladera llena y ahora ordenamos todo y nos vamos a buscar un lugar para dormir. Con esta tremenda ensalada que se mandó Santi, que tiene rúcula, tomatitos cherry,
queso, huevo duro, salmón, semillas de linaza. Ah, veo que es un mix de hojas verdes. ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? No, todo eso. Y terminamos un día larguísimo, así que vamos a cenar. Y nos vamos a descansar y recargar energías para recorrer esta tremenda ciudad. Así que si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campanita, que todas las semanas estamos subiendo videos. Ahora en Estados Unidos, martes, jueves y domingos. Así que nos vemos en un próximo episodio de Hakuna Matata por el mundo. Y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices.